Voy a avisar a Tatiana que estamos partiendo. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a esta clase magistral denominada Desafíos para la inclusión de los pueblos originarios y migrantes en la gestión pública. Esta clase magistral se enmarca dentro de la tercera versión del diplomado denominado Interculturalidad y Derechos Humanos para la Gestión Pública, organizado en una alianza entre el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH. Primero que nada, saludarles a nombre de este instituto, el Instituto
de Estudios Indígenas e Interculturales. Mi nombre es Osvaldo Curaqueo Pichihueche y actualmente me corresponde dirigir este instituto y quisiera extender un saludo a quienes nos acompañan, tanto en las transmisiones y también a cada uno de los participantes, estudiantes de este programa de diplomado. Pu chachay, pu ñaña, pu buenui, quiñe kme boyen chalin meu, ta mari pihuaín. Saludarles a cada uno de ustedes, saludar también a quienes nos acompañan, a nuestros amigos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y un saludo especial también a los estudiantes, a las y los estudiantes de este programa y a quienes participan y nos ven a la distancia. Y agradecer sin duda la participación y la incorporación en este caso de dos grandes personas, dos lamienes que nos van a acompañar el día de hoy en esta charla magistral. Me refiero a doña María Emilia Tillú y a doña Rosa Catrileo, a quienes en algunos minutos más vamos a dejar el espacio para esta presentación. Relevar y aprovechar este espacio para hacer uso de la palabra y mencionar a quienes nos siguen a través de las transmisiones y también desde la sala de clases virtual de este programa de diplomado en e-learning, la importancia para tanto el instituto como la universidad en términos de poder posicionar y poder desarrollar competencias en materia de interculturalidad para el ejercicio laboral de la función pública en base a elementos conceptuales, tanto de origen, normativos y alcances del enfoque de derecho humano. Es así que este programa de diplomado busca y pretende comprender las nociones fundamentales del enfoque tanto de derechos humanos y de interculturalidad, así como incorporar habilidades técnicas para el diseño, implementación y evaluación de programas y o proyectos en contextos interculturales desde un enfoque de derecho, desde el propio ejercicio profesional dentro de cada uno de los territorios. Destacar y saludar a nuestros participantes y a nuestros estudiantes que están presentes a lo largo de todo Chile, de varias instituciones dependientes de órganos del Estado, de la gestión y del quehacer público. Tenemos prácticamente una treintena de participantes y como bien mencionaba, este programa está dirigido principalmente a funcionarios públicos y a profesiones que desempeñan en contextos de diversidad cultural para precisamente poder incorporar propuestas, no solamente a nivel conceptual, sino que también incorporar herramientas prácticas y competencias que le permitan claramente en el desempeño profesional de su gestión, desempeño laboral y también personal, poder incorporar este enfoque de derecho para pensar precisamente el actuar de las políticas públicas como un desafío trascendente. El día de hoy, nuestra charla magistral la hemos denominado, como ya yo bien mencionaba, desafíos para la inclusión de los pueblos originarios y migrantes en la gestión pública, como un desafío principal y trascendente. Por lo tanto, intentaremos responder parte de esas preguntas con quienes nos acompañan el día de hoy en esta exposición. A continuación, y en términos protocolares, entregará un saludo el vicerrector de investigación y posgrado de nuestra Casa de Estudios, el señor Rodrigo Navia Díaz. Muy buenas tardes. Me gustaría saludar a todos los estudiantes de esta tercera versión del Diplomado en Interculturalidad y Derechos Humanos para la Gestión Pública, diplomado que ejecutamos a través de nuestro Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos. Esta fructífera relación nos ha llevado a esta tercera versión y estamos realmente muy contentos de poder seguir trabajando en conjunto en este diplomado. Como universidad hemos desarrollado una serie de acciones para reforzar los temas de interculturalidad y derechos humanos en nuestra institución. En particular, sobre la interculturalidad, me gustaría reforzar que estamos trabajando en un proyecto de fortalecimiento a través de nuestro instituto en el ámbito interno, en docencia, investigación, vinculación y también en el ámbito territorial, con comunidades de la región asociado a todos los temas de interculturalidad. Esperamos que este proyecto de fortalecimiento de 2 años nos permita generar las bases para ir trabajando también en una política de interculturalidad institucional. Deseo desearles a todos los estudiantes de esta tercera versión del diplomado el mayor de los éxitos, agradecer también la presencia de las expositoras en esta clase magistral de hoy y que ojalá podamos contar con todas y todos ustedes a futuro en el trabajo de la interculturalidad en nuestra región y en nuestro país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Bien, esas fueron las palabras y saludos de nuestro vicerrector de investigación y posgrado. Y como ya lo mencioné al inicio, existe una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y quienes ya por varios años consecutivos han logrado plasmar un diplomado de bastante importancia y relevancia en términos también de certificación de competencia en estas materias. Por lo tanto, asistimos, como bien ya lo han mencionado, a nuestra tercera versión y para hacer un saludo a nombre del Instituto, en representación de la Unidad de Educación y Promoción, entregará un saludo doña María de los Ángeles Villaseca Rebolledo. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Marimar Compuché. Para nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta instancia de diplomado efectivamente es un sueño realizado. Hay una demanda social en múltiples niveles de entender nuestras relaciones humanas y nuestra convivencia y el vínculo del Estado con la ciudadanía en clave de derechos humanos, pero también de entendimiento intercultural desde múltiples perspectivas. Por eso esta alianza, para poder formar a funcionarios públicos en estas lógicas, ha sido clave, y el rol ahí de una universidad pública como la Universidad de la Frontera en este campo ha sido pionero, y nosotros valoramos esta alianza que hemos desarrollado en este diplomado por 3 años y en algunas veces anteriores también otros intentos de formación en estas mismas líneas. Y hemos puesto este interés justamente en estos desafíos que nos impone la interculturalidad como sociedad chilena. Tenemos múltiples demandas, situaciones complejas que enfrentar, y que como funcionarios públicos y para quienes vivimos en regiones y en contextos interculturales, que hoy día es prácticamente en todo el territorio nacional, poder aprender a convivir, dialogar, validar la presencia de otros y otras diversos, nosotros mismos reconocernos como diversos y tender los puentes para ese diálogo, comprensión y colaboración resulta fundamental para poder ejercer derechos en una sociedad compleja como la nuestra y que se enfrenta a múltiples desafíos de cambio como los que estamos viviendo hoy día. Esperamos que el trabajo que desarrollen en el diplomado, y iniciando con este par de charlas que nos va a poner en la médula de las tensiones y de los desafíos que nos pone la interculturalidad, tanto por los temas migratorios como los temas indígenas, apoyen nuestra función pública y nos haga funcionarios y funcionarias comprometidos por esta transformación cultural que hará de nuestra sociedad una sociedad efectivamente más inclusiva, más dialogante y con mayor respeto a los derechos humanos. Así que agradecidos del compromiso de los y las estudiantes que han sumado su esfuerzo, su tiempo para este diplomado, a sus instituciones que les han patrocinado, y para quienes se han sumado también a esta transmisión a aprender y reflexionar juntos en este nuevo Chile. Así que agradecidas de esta posibilidad de encontrarnos nuevamente, aunque sea de esta manera virtual, y mandarles un abrazo de Erika Magallanes a todos quienes están participando de este encuentro a nombre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esperando que esta formación que hoy día inicia se materialice luego en una práctica cotidiana de nuestra función pública. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de María de los Ángeles, y claro, qué duda cabe, ella pone y hace hincapié en varios de estos desafíos sobre los cuales queremos comenzar a discutir y a reflexionar, ¿no? Desde los distintos puntos de vista de quienes son tanto partícipes, ejecutores también de política pública y de lo que es la gestión pública en general, de los propios participantes de este programa de diplomado, pero también de la expertise, no solamente conceptual, sino que en términos reflexiva, es lo que nosotros quisimos poner sobre la mesa el día de hoy. Por lo tanto, vamos a dar inicio a esta clase magistral, y aprovecho de mencionar a los estudiantes, a las y los estudiantes, que esta actividad será grabada. Por lo tanto, solicitamos también a mantener sus micrófonos silenciados y por favor utilizar a través del chat
pueden incorporar sus preguntas, las cuales serán leídas e incorporadas al final de la presentación de cada una de las expositoras. Así que ahí también vamos a transmitir por esa vía sus preguntas, así que la invitación también es que desde ya comiencen a plantear sus interrogantes y también sus reflexiones en torno a la materia. Voy a dar paso a la presentación de nuestras expositoras. Hay un currículum bastante amplio de ambas expositoras y quisiera más bien centrarme en dar las gracias, sobre todo por haber atendido el llamado y esta invitación y motivación también que apasiona en relación a estas temáticas. Y la primera exposición va a estar a cargo de María Emilia Tillú, quien es socióloga y que es profesora titular en la Universidad de Chile y tiene tanto sus estudios de posgrado, tanto de maestría y doctorado en sociología en Francia, y además sumamos a doña Rosa Catrileo Arias, con quienes ustedes probablemente han escuchado también. Ella es abogada, es convencional constituyente por escaños reservados del pueblo mapuche, y vamos a ir en dos órdenes de ideas, ¿no? Primero, ellas responderán a la pregunta o intentarán dilucidar parte de estos desafíos, ¿no? Desafíos de la inclusión de los pueblos originarios y migrantes en la gestión pública. Por lo tanto, la primera exposición estará a cargo de María Emilia Tillú, quien es, como ya mencioné, es académica de la Universidad de Chile y expondrá sobre las migraciones y el lugar de la otredad constituido en contra de las personas migrantes, un tema que es muy relevante y no solamente porque está en boga, sino que hay probablemente desafíos más allá solo del rol del Estado, sino que desafíos estructurales en estas materias. Así que aprovecho nuevamente de agradecerle, profesora, y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradecida, ¿no?, al Diplomado Intercultural de Derecho Humano. Agradecida también a Osvaldo, a todo su equipo. Agradecida también por estar nuevamente en la Universidad de la Frontera, un lugar que me ha acogido en múltiples ocasiones. Y sí, el lugar de la otredad, yo quizás puse un título un poquito más duro, si pudiéramos decirlo así, para reflexionar en realidad a partir de las migraciones sobre un problema que no son las migraciones, sino que tiene que ver con el racismo. Primero que nada, desde los años 90, la inmigración se hizo realidad en Chile y la sociedad comenzó a mirar con sospecha a quienes llegaban. Bueno, los procesos migratorios, como bien sabemos, forman parte de nuestra historia, del Chile colonial y republicano, pero bueno, el interés académico por la temática toma un carácter sistemático desde de los años 1990, adquiriendo notoriedad pública y, bueno, volviéndose objeto de una discusión mediática, yo diría también política, en una sociedad, la chilena, que hasta entonces, y yo diría todavía, no se percibe a sí misma como un lugar de destino para inmigrantes de la región. Y me refiero a esto como inmigrantes de la región porque, sin embargo, hay quizás una puerta mucho más abierta para personas migrantes que vienen de Europa o de Estados Unidos, de Canadá. Las personas migrantes a las que me refiero vienen de nuestra región, son nuestros vecinos y vecinas, vienen fundamentalmente de América Latina y del Caribe y se han visualizado como foco de las manifestaciones contemporáneas del racismo por representar a lo no nacional, es decir, a un otro o a esta otredad que queda privado del derecho fundamental a tener derechos, de pertenecer a un cuerpo político, de tener un lugar, una historia, incluso podríamos decir una verdadera legitimidad. Y me detengo en esto porque hay una condición, ¿no? Una condición que nosotros la hemos estudiado desde distintas disciplinas, que es la condición de migrante, por eso la palabra es tan cursiva, ¿no? Una suerte de construcción que da cuenta de connotaciones negativas sobre el lugar que tiene el migrante en la sociedad chilena, conformando un sujeto que aparece como un sujeto ajeno al proceso civilizatorio, un elemento fundamental para comprender los procesos de construcción de lo nacional que permite su presencia. Me explico, es decir, ¿qué tan chileno o tan chilena soy cuando me encuentro frente a una persona migrante que viene de uno de estos 7 países, ¿no? Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y últimamente Venezuela? ¿Qué me pasa a mí como nacional, como chileno, como chilena, frente a él o a ella? Entonces, ¿qué pasa? La persona migrante en Chile es el otro, lo digo en mayúscula porque la cuestión de la otredad ha sido muy estudiada, ¿no? Y efectivamente una otredad que implica que hay un yo
y que hay un ellos o que hay un yo, hay un él o una ella, hay un nosotros y ellos, ¿no? En esta separación que, como bien decía la colega antes, es tan necesario terminar con ella, ¿no? Y que tiene que ver con la diferenciación y no con la diversidad, porque efectivamente somos todos y todas diversas, incluso al interior del país. Y esta negatividad, ¿desde dónde se construye? Fundamentalmente desde prejuicios y estereotipos que racializan a la persona y también la pueden criminalizar al punto de ser considerada como una amenaza. Esta amenaza o esta criminalización se produce contra un hombre, una mujer, un joven, un niño o una niña migrante, en tanto otro que se instala como un discurso de guerra, lo puse entrecomillados porque en realidad es como si se buscara la existencia de un enemigo que muchas veces le permite a los gobiernos ajustar estrategias para posicionarse frente a la sociedad políticamente, especialmente cuando sus propias políticas la están dañando, ¿no? Esto lo tenemos por ahí en un artículo que lo escribimos al momento de la pandemia, que como bien sabemos, digamos, la figura migrante apareció muy fuertemente, fue culpada de muchas cosas en un momento en que la sociedad estaba sufriendo no solamente en Chile, sino también en el mundo. Ahora, les invito a que pensemos un poco, y esta es la idea, reflexionar un poquito sobre el racismo, porque efectivamente está en nuestra historia, incluso atraviesa nuestra educación. Y obviamente en un programa de interculturalidad es indispensable que esta interculturalidad pueda atravesar todas las disciplinas, ¿no? A la medicina, a la arquitectura, a la ingeniería, a las ciencias sociales y el arte, etcétera, para que efectivamente podamos pensarnos interculturalmente, lo que no es fácil, porque se suele confundir también con una multiculturalidad, y bien lo saben los pueblos originarios que no es lo mismo. Y voy a invitarlos a algunas breves definiciones, porque el racismo ha sido muy estudiado de hace mucho tiempo, es muy complejo también, pero voy a dar solamente algunos elementos. Por ejemplo, la definición de Albert Memmi, que es un estudioso que salió de los campos de concentración, y fíjense, lo define de la siguiente manera. Dice que el racismo es la valorización generalizada y definitiva de diferencias que pueden ser reales o imaginarias, en provecho de quien acusa, o sea, de un acusador, y en detrimento de su víctima, con el fin de justificar una agresión o un privilegio. Es interesante cuando habla de agresión o privilegio, porque en el fondo, bueno, no importa que trabajen más y por menos, ¿no? Porque son migrantes, ¿no? O un privilegio, es decir, yo tengo el derecho de estar mejor que ellos o que ellas porque yo no lo soy. También conocidas son las obras, obviamente, del gran Frantz Fanon, ¿no? En distintos libros, ¿no? En este caso se trata de Piel Negra, Máscaras Blancas, pero también es el autor de Los Condenados de la Tierra y muchas otras obras más. Y Fanon considera lo siguiente, dice que el racismo es una jerarquía de superioridad y de inferioridad que está situada en la línea que separa lo humano de lo no humano. Esto es muy importante porque estamos acá con el Instituto de Derecho Humano y efectivamente, ¿quién es humano y quién no? ¿Quién tendría derecho, ¿no? A la humanidad, ¿no? Una jerarquía producida y reproducida, nos dice Fanon, desde varios siglos por el sistema imperialista, occidental, capitalista, patriarcal, moderno y colonial. Fíjense que estamos en una cita que proviene del año 52 y ya Fanon está interseccionando, es decir, no podríamos hablar del racismo sin hablar de patriarcado, por ejemplo, sin ver cómo la modernidad estableció diferencias brutales, a pesar de que nos suponíamos que salíamos del oscurantismo, ¿no? No se puede estudiar fuera del capitalismo y fuera también, diríamos, de la impronta occidental, sobre todo en nuestros pueblos. Uno va leyendo esto y ve que efectivamente esto no atañe únicamente a las personas migrantes, sino que también atañe a nuestros pueblos, ¿no? Al interior del país. Ahora, el racismo muta, ¿no? Ha visto muchos cambios y el discurso racista contemporáneo, que pareciera haber abandonado ese origen racialista, es decir, el más biológico, aparece hoy día como diferencialista y culturalista, ¿no? Hay mucho que decir al respecto. Esto también proviene de varias investigaciones nuestras en donde, no sé, la gente dice muchas veces, bueno, su cultura es la mala, ¿no? Y nuestra cultura es la buena. Nosotros somos quienes sabemos amamantar, quienes sabemos educar, quienes sabemos enseñar, quienes sabemos vestir, quienes enseñamos a hablar, diciendo siempre que el otro está por debajo, ¿no? Las manifestaciones, sin embargo, del racismo son insidiosas y también son muy astutas, ¿no?
pero siempre muy nefastas, porque está metido además este racismo en las canciones, está en las indicaciones, está en las corporalidades, ¿no? Y en Chile hemos observado, sin embargo, que este racismo biológico, que tiene que ver con el color de piel, con la forma del cuerpo, con los rasgos, se mantiene y se entrelaza con estas otras nuevas formas. Racismo de Estado, racismo institucional, racismo laboral, racismo mediático, epistémico y el más brutal de todos, porque se naturaliza el racismo cotidiano. Bueno, efectivamente, vamos a ir atrás y pensemos que desde el siglo XVIII el racismo se va a convertir en una doctrina política y cultural que se usa para construir un correlato simbólico para el desarrollo, pero no el nuestro, sino el de las naciones europeas. Esta narrativa, además del origen civilizatorio universal, como principio y fundamento de la nación europea, incorporó a la otredad, pero como una posición subordinada y marginal. O sea, vengan, ¿sí? Estén acá, pero ustedes no son iguales que nosotros. Y en ese sentido se hizo en términos cognitivos, culturales y políticos. Además, en un proceso de exotización que restringe las posibilidades de imaginar una civilización distinta a la europea, legitimando la superioridad de las naciones occidentales y la explotación de la otredad. Obviamente el gran Edward Said, ¿no? En el año 77, un gran autor a quien yo invito a visitar, esto lo explica muy bien. También nosotros, dentro de nuestros modestos trabajos, hemos hablado de la otredad como una demanda también de una corporalidad distinta, que permite, una vez más, la constitución de un sí mismo chileno blanco. Podríamos decir superior, podríamos decir también dominante, pero en fin. Y por lo tanto, diferente y separado de lo que lo constituye y que se debe excluir o separar. La diferencia marca al cuerpo, otro como una forma que deshumaniza, que desposee de sentimientos y en ocasiones animaliza. Me imagino que inmediatamente pueden pensar en la cantidad de formas en que se nombra, por ejemplo, a una persona haitiana, animalizándolo o animalizándolo. Aunque la animalización también juega en el lenguaje cotidiano entre nosotras y nosotras en Chile. La forma y el color, por ejemplo, significan negativamente estos cuerpos como lugares del rechazo y del deseo, también descifrable en distintas manifestaciones. Ejemplos, se necesitan señoritas de no más de 25 años, de preferencia colombiana, venezolana, para trabajar en café con piernas, que de preferencia hable 2 idiomas y estudie en la universidad. Esto lo encontramos todos los días, solamente para mostrar en un estudio que hicimos hace algunos años sobre sexualización, sobre las personas negras, lo que implica un café con piernas, que además es un producto, voy a decirlo así, única y típicamente chileno. Igualmente, para comprender el rol que el racismo jugó en el establecimiento de las fronteras del sujeto nacional frente a la autoridad, otro autor, un clásico de la sociología, George Simmel, nos dice que la figura del extranjero forma parte del colectivo nacional, pero nunca se integra completamente, pues expone mediante su presencia los límites de nuestra propia sociedad. Un pequeño ejemplo, porque justamente siendo las migraciones muy dinámicas, ¿no? Y habiendo llegado otras comunidades después de las primeras que llegaron en el momento en que en los años 90 Chile aparece como un país exitoso económicamente y efectivamente atrae migrantes, hoy día se suele decir que los peruanos o las peruanas son casi chilenos ya, ¿no? Por lo tanto, no provocan grandes problemas, ¿no? El casi, ¿no? O el no soy racista, pero, que es muy parecido, ¿no? Nos invita a reflexionar sobre el modo en que nosotras tratamos a las poblaciones migrantes en Chile. Un autor como Etienne Balibar, que tiene un libro que yo diría un libro casi obligatorio para quienes trabajamos estos temas, que se llama Raza, Nación y Clase. Me hace recordar también el famoso libro de la Angela Davis, pero que es Raza, Género, ¿no? Y Clase. Nos invita a pensar en un fenómeno social total, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad abarca todas las dimensiones de la vida, ¿no? El racismo está presente en todas partes, a cada momento, y cada vez, digamos, muta más y es capaz de asimilarse, ¿no? A la sociedad donde se arraiga, ¿no? Dependiendo de las condiciones económicas, etcétera, pero cambia. Recordemos que
en Estados Unidos en un momento el judío, ¿no?, fue una persona muy perseguida. Sin embargo, hoy día es fundamentalmente el propio pueblo norteamericano denominado, comillas, de raza negra. Entonces, el racismo es un fenómeno social total, pero primero que nada, para que podamos abordarlo realmente, lo primero que hay que hacer es que hay que reconocer que existe, ¿no? Hay que reconocer que existe no solamente en otra persona, no solamente en mi vecina o en una amiga, sino también en mí, ¿no? Y que podemos buscarlo en varios lugares. Primero, en la historia de las conformaciones del Estado-Nación y de la sociedad chilena. Estado-Nación chileno, mediados del 19, principios del 20, ¿no? Y podemos pensar en migraciones en esa época también, cuando efectivamente va alguien, ¿no?, una persona, ¿no?, que escribe un texto que se llama Un ensayo sobre Chile, Vicente Pérez Rosales, que parte de Chile con ese propósito, buscar fundamentalmente y muy bien elegidos personas migrantes, sobre todo de Alemania, y también había austrohúngaras, con dos propósitos: poblar los territorios del sur y mejorar la raza. Ya estábamos entonces en esa época pensando que la conformación del Estado-Nación chileno era una conformación de un Estado que buscaba el desarrollo mirando a Europa y por lo tanto en clave blanca, lo que nos hace generalmente autodefinirnos cuando nos preguntan, sea en el censo o sea donde sea, como blancos y blancas en tantos chilenos. También hay que buscarlo en la producción de las desigualdades sociales y económicas, también en el legado de la dictadura, por ejemplo, y en la impunidad del castigo permanente. En el racismo histórico contra los pueblos indígenas, particularmente contra el pueblo mapuche, la naturalización de la persecución y el castigo cotidiano que ha inferiorizado su historia, sus saberes y su forma de vida. Por ejemplo, en el que se denominó, esto ustedes lo saben muy bien porque estamos en el instituto, ¿no?, de pacificación de la Araucanía, vinculado a la colonización y a la búsqueda, tal como les decía, del mejoramiento de la raza. Hay que buscarlo en las consecuencias de las guerras y en los genocidios, y también en la trata transatlántica de esclavos. No olvidemos que hubo negros en Chile que están reivindicándose hoy día por sus familiares, ¿no?, que buscan en sus ancestros, sus ancestras, efectivamente el origen africano que tenemos también en nuestro país. Hay que buscarlo en el campo científico, en las disciplinas que lo estudiaron para justificar la esclavitud, la explotación, las violaciones, los genocidios, antropología del siglo XIX, por ejemplo, en el Estado también, que usa esto para mantener las diferencias en la vida cotidiana, en todos los lugares de la vida cotidiana y en las instituciones universitarias, por ejemplo, que advierten muchas veces de la ausencia de estudiantes provenientes de la migración o del racismo también ejercido contra profesores, funcionarios y estudiantes que provienen de la migración. También en lo que ocurrió con la inexistencia de escaños reservados, recuérdense, para el pueblo afrochileno, que hoy día se está ya enfrentando de otro modo, el maltrato hacia los pueblos, en la enseñanza, los procedimientos de las escuelas también, al contribuir en la reproducción de las desigualdades, en el deseo permanente y a veces inconsciente de esta blancura que acerca a un occidente donde estaría el desarrollo y el progreso, en la colonización, etcétera. En suma, no es un problema nuevo y por eso que observarlo únicamente desde la presencia de personas migrantes lo reduce a quedar fuera del interés y a no ser trabajado desde este nosotros que somos, es decir, trabajarlo desde la propia sociedad chilena. Entonces, es un sistema de dominación total donde la ideología que contiene el racismo postula la idea de raza de la desigualdad natural para justificar y facilitar, lo que les decía antes, la superexplotación. Y al igual que la esclavitud, podríamos, por ejemplo, hoy día observarlo en el trabajo, comillas, destinado a personas migrantes y a sus descendientes. Pienso, por ejemplo, en todo lo que ocurre con el trabajo agrícola, qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los valles y que hoy día, lamentablemente, estamos viendo ya que la trata laboral de personas migrantes está generalizada en el país. Sin embargo, me interesa mucho decirlo, voy a ir rápido para no quitar mucho tiempo, es que el racismo produce a la raza, no es al revés, ¿no? La raza es una ficción. Tuvo validez hasta mediados del siglo XX, cuando al término de la Segunda Guerra, bueno, hubo muchas discusiones a su propósito, pero lamentablemente el racismo se mantuvo a pesar de que ya se señaló que no se podía hablar de raza. Sin embargo, la raza se convirtió de todas maneras en un marcador de diferencia. ¿Qué es lo que nos dice Pap Ñad, bueno, un gran autor que nos habla desde problemas del color, historia, ideología y prácticas del colorismo? Dice, ser negro no es ni una esencia ni una cultura.
es el producto de una relación social. Hay negros porque se los considera como tales. O a una persona que yo entrevisté ya en el 2019 que me dijo, descubrí que era negro y que eso era un problema cuando llegué a Chile. La raza biológica no existe, es producto del racismo que opera como relación social que asigna a los grupos humanos a una identidad y a un estatus que justifica su posición dominada en las relaciones sociales. Y desde aquí se producen los procesos de racialización como producción de estigmas que vienen de este marcador socio-racial denominado raza en torno a, como decíamos, rasgos culturales y corporales que los vemos muy claramente en las personas migrantes cuando se hace la diferencia, por ejemplo, entre personas de Haití o personas de Colombia o personas de República Dominicana, de Perú o de Bolivia o de Ecuador. Pero también proviene de las políticas y los discursos del Estado y lamentablemente lo que hacemos con las personas migrantes es racializar, pero también hemos hecho lo mismo con las personas indígenas. Y si fuéramos más allá y viéramos al racismo como lo ve Foucault, como una cuestión mucho mayor que solamente como una cuestión biológica, también lo vemos con respecto a las personas más pobres o a las personas abandonadas por el Estado. Entonces, la racialización son estas instancias donde las relaciones sociales son estructuradas por la asignación de un sentido a características biológicas humanas. Es decir, porque esta persona es venezolana, es por lo tanto, o porque una mujer es peruana, solamente puede trabajar como, inmediatamente nos imaginamos esa palabra de 4 letras, ¿no? Entonces, hay categorización y hay un proceso de representaciones que define a otra persona. Además, vemos que la persona racializada, cuando lo es, ¿no?, se racializa todo lo que es y todo lo que la rodea, incluso los espacios donde vive, los barrios donde vive o los lugares donde trabaja. Entonces, ser racializado, en el caso de las migraciones, que lo hemos visto en distintos trabajos, es estar atravesado por el racismo para ser conformado como una persona que queda aparte, ¿no?, que puede ser considerada por fuera de una condición. Al ser migrante, quedaría fuera de la condición humana, ¿no? Entonces, podemos afirmar que esto alude a un proceso de despojo de humanidad, porque la racialización efectivamente es un proceso político, mental y social de alterización, el alter, el otro. Sin embargo, vale la pena examinarlo como concepto. Y también alude, por ejemplo, al proceso de conocimiento, de conformación del mundo y la definición de situaciones vividas. Es decir, una construcción de la realidad social que alude a la fase mental del racismo, entendido como relación social. Bueno, hay una gran autora que trabajó muchísimo el racismo desde distintos lugares en investigaciones en terreno, todas, y planteó que lo podía ver en un despliegue ideológico principalmente de 3 niveles. Percepción popular del sentido común de los fenómenos sociales, que son más o menos conscientes y que yo también lo trabajo desde lo que es el racismo cotidiano, ¿no? O sea, el rechazo, la mirada fea, bueno, etc. El nivel de argumentación con pretensión científica que explica situaciones. Me recuerdo de un estudio hecho en Estados Unidos que se parece mucho a la época de lo que se dijo durante el periodo del Hombroso, ¿no?, que señalaba a las poblaciones negras en Estados Unidos como más propensas al crimen, a la violación y a la criminalidad, ¿no?, entre comillas. Y luego el nivel de una doctrina política que orienta la acción del Estado, que luego institucionaliza las categorías racializantes. Ustedes dirán, ¿por qué esta persona habla de todo esto acá? Por ejemplo, porque desde 2 muy buenas tesis que tenemos nosotros, se hizo, por ejemplo, unos trabajos muy interesantes sobre el modo en que se atiende, ¿no?, a las personas migrantes en los servicios públicos. Y desde allí, desde ese terreno, nosotros fuimos hacia la teoría para poder entregar lo que estamos diciendo ahora de manera obviamente muy breve. Entonces, es a partir de entrevistas que hemos realizado a personas chilenas, ¿no?, que nos muestran que esta racialización es interiorizada, desde el color de piel, por supuesto. Por ejemplo, decir que una persona negra es caracterizada como tal o cual cosa, ¿no?, por los rasgos que se supone, ¿no?, comillas, rasgos indígenas que lo suponen a la persona con una caracterización psicológica o social de tal tipo. Es decir, destacando ciertos rasgos o negando otros. Representaciones que se mezclan, se intersectan con discursos del gobierno, con supuestos, con discursos, reportajes periodísticos y también con muchas acciones institucionales. Es decir, el último proyecto que hicimos en salud fue en los CEFAM, en los SCOF y en los SAPU,
solamente entrevistando a profesionales de la salud pública para ver, para buscar lo que nos decían respecto a las personas migrantes. Todos los discursos partían diciendo, para mí son todos iguales, pero rápidamente aparecía el pero y las diferenciaciones según nacionalidad, edad, género, condición sexual, etc. Entonces, en las interacciones cotidianas uno puede estudiar muy bien los estereotipos, ¿no? Y es muy interesante ver en cómo nos relacionamos cotidianamente, cómo se evalúa el comportamiento, cómo se les juzga, por ejemplo, a partir del modo de vida chileno. Y aquí él es considerado, lo puse entre comillas porque mucha gente me lo ha dicho así, el chileno tiene el buen modo de vivir en todas sus dimensiones. Hablar, educar, relacionarse, caminar, cantar, moverse, etc. Incluso en las relaciones afectivas. Entonces, este juicio permanente supone algo así como que la persona migrante es culpable, además, de los problemas que vivimos en el propio país. Y me detengo rápidamente en la sexualización porque tiene que ver con las mujeres. Y hemos entendido también cuando la racialización se vincula con la sexualización, las cosas son mucho más complicadas. Por eso di el ejemplo de estos avisos, ¿no?, que aparecen pidiendo señoritas de 25 años, de preferencia de tal y cual país, que tengan estudio universitario, etcétera, ¿no? Porque en realidad hay una búsqueda corporal, ¿no?, de mujeres jóvenes de determinadas características corporales vinculadas con la nacionalidad que las hacen suponer como mujeres distintas, más fáciles, más amables o eróticamente dispuestas a todo. Este proceso, efectivamente, de sexualización y racialización tiene que ver con la inscripción en los cuerpos de estigmas sociales de carácter racial y sexual que provienen, cuidado, del sistema colonial europeo, de la conformación también de identidades nacionales chilenas que nos suponen distintas, por ejemplo, en que determinados rasgos corporalizados son considerados jerárquicamente inferiores frente al nosotros, chileno por supuesto, justificando violencia, desprecio, intolerancia, humillación y explotación, en las que el racismo y el sexismo esta vez adquieren una dimensión práctica en la experiencia de las comunidades de inmigrantes en Chile. Bueno, por ahí hay un artículo que escribimos al respecto. Y ya para ir terminando, quizás mi gran invitación, sobre todo cuando hablamos de interculturalidad, es que nos detengamos en nosotros y en nosotras, no en las personas migrantes, en nosotros y en nosotras, es decir, chilenos y chilenas, si así nos vemos, ¿no?, en nuestra historia, ¿no?, y en el lugar que tenemos como colonizados y colonizadas. ¿Qué implica detenerse? Bueno, en algunos ejercicios que hacemos trabajamos con fotografías, buscando a nuestros ancestros, abuelas, abuelos, quién fue mi bisabuela, buscarlo en alguna parte, a mi bisabuelo, si es posible ir más atrás, y que veamos de dónde venimos, ¿no?, y cuáles son nuestros orígenes. Es una primera cosa. Si no hacemos un ejercicio intercultural que primero haga un ejercicio de búsqueda de nosotras mismas y nosotros mismos, es muy difícil que veamos al otro o a la otra. Y sobre todo si vemos la violencia que ha atravesado la historia de nuestro país y el modo en que hemos sido tratados y tratadas. Entonces, en el modo en que hemos racializado y castigado a los pueblos, especialmente al pueblo mapuche, que ha sido objeto del racismo de larga data, podemos desde ya detenernos allí. En la costumbre de inferiorizar y naturalizar el lugar superior que supuestamente tenemos frente a las personas migrantes. En el examen de leyes, protocolos, decretos, reglamentos que dejan en un lugar aparte, lo digo entre comillas porque es un concepto de un autor, a quienes son nuestros vecinos y vecinas. En educar de otro modo a quienes forman parte de nuestra familia. En cuidar también los lenguajes escritos, hablados y corporales con los que tratamos a los demás. En considerar, conocer y reconocer a la persona en su nombre, su apellido, su historia, sus proyectos y sus deseos, y no nombrarla por la nacionalidad o por el color de piel. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias también, sobre todo a estudiantes que están aquí hoy día presentes y que a lo mejor esto que dije brevemente les puede ser de utilidad. Muchas gracias. Bien, muy bien, agradecemos la clarísima y completa Muy rápido, exposición. muy rápido. Sí, pero quisiera detenerme un poco y hacer mención, me quedo con algunos temas, ¿no? Fenómeno social global, el racismo está presente y a cada momento se arraiga, ¿no? Se reconoce, y tal vez la prioridad, ¿no?, reconocer que existe primero en mí y luego hacer un ejercicio intercultural, lo mencionaba en la
sección final, ¿no? Para ver al otro y a la otra. Se naturaliza la persecución, complejo, castigo hacia los pueblos originarios en términos de, como usted lo mencionaba, inferiorizar. Y claramente hay un trabajo estructural como sociedad, no solamente la sociedad chilena, sino que en términos generales. Me ha llegado una pregunta y quisiera compartirla de inmediato. Y plantea a algunos de los participantes, dice, ¿qué acciones son urgentes de incorporar en las políticas públicas para enfrentar el racismo y las expresiones de odio hacia las personas migrantes y sus familias? En el fondo, ¿cuáles son las acciones urgentes en estas materias? Muchísimas gracias por la pregunta. Excelente, además, ¿no? Bueno, yo desde el lugar en que estoy y pienso que sería muy bueno que tuviéramos una ley contra el racismo, en primer lugar, que no tenemos en Chile. Es decir, en este país se puede hacer o decir o escribir cualquier cosa contra una persona migrante tranquilamente o contra una persona de nuestro pueblo originario. Creo que es indispensable, por una parte, una ley, ¿no? Una legislación que contemple estas cuestiones, no solamente para las personas migrantes, sino en general. Y por otra parte, me parece que el enfrentar y el conocer y el estudiar la interculturalidad también es fundamental. Es decir, una educación intercultural es indispensable. Eso en términos de lo que yo imaginaría para las distintas profesiones y también para un trabajo que yo creo que es un trabajo muy interesante de hacer, por ejemplo, con las personas que trabajan en el sector público o que trabajan en distintos lados, en que podamos colocar, ¿no? Sobre la mesa aquello que hemos vivido, aquello que nos han hecho vivir y aquello que hemos hecho vivir. Es decir, una formación que pueda ser transversal, que esté conformada por talleres, por encuentros, por conversatorios, ¿no? Para, de cierto modo, no sé si la palabra es la más feliz, pero sincerar lo que nos ocurre, por ejemplo, ante una persona cuando le tememos por el hecho de venir de determinado país. ¿Quién construyó ese temor? ¿Por qué les tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Me recuerdo cuando recién comenzaron a llegar las personas de Haití, los migrantes haitianos, la gente decía, pero si en Chile nunca hubo negros, nunca me olvidaré de eso porque efectivamente eso nos invitó a hacer una serie de trabajos que significa ignorar nuestra historia. No sé, aquí hubo senegaleses hace muchísimo tiempo atrás y participaron en las luchas para defender al pueblo chileno, ¿no? Pero hoy día también hay una colonia de personas de Senegal en Santiago, una colonia chiquita, pero que también existe. Es decir, África no es lejano a nosotros, porque cuando la trata transatlántica de esclavos se llevó a cabo, la gente se dispersó por todas partes. Es decir, si uno piensa cuáles son los 3 continentes que han sufrido, ¿no? La colonización, es Asia, África y América Latina, fundamentalmente, y eso nos hace pensar entonces que es imprescindible volver a la historia, a las lecciones de historia, a lo que podamos conocer de esa historia que efectivamente nos la podrían entregar, por ejemplo, historiadores mapuches sobre lo que ha ocurrido en Chile, o historiadores también que son nuestros colegas de México, de Nicaragua, de Bolivia. Pienso en una autora como, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, que yo creo que vale la pena leerla, ¿no? No solamente por sus teorías, sino también por sus metodologías, y enfrentar junto con ella también el modo en que nosotros estudiamos, descolonizar. Se habla mucho de descolonizar tanto las epistemologías como las teorías, como nuestras metodologías. Es decir, contestando a su pregunta, que es gigante, ¿no? Pensar en las riquezas que tenemos en nuestra región, aprovecharlas, ¿no? Y, no sé, darle una manito a la Via Yala para ver si de allí podemos efectivamente tener una visión un poco distinta hacia el mundo que nos rodea. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Nos llegó otra pregunta, yo creo que es bastante similar, pero pudiese ser complementaria y viene focalizada, ¿no? Porque la primera está asociada al racismo en general y con la migración. Y dice, ¿cómo podemos revertir la racialización considerando que está presente en muchas esferas y claramente está en lo público? ¿Qué recomendaciones haría usted para revertir o qué tipo de ejercicios podemos incluir en los propios órganos del Estado?
Sí, es más o menos lo mismo que decía recién, solo que aquí se habla de racialización. Es un proceso, ¿eh? La racialización tiene, como todo proceso, tiene distintas etapas, lamentablemente. Es como el proceso de criminalización contra los sectores más pobres de nuestro país, que, por ejemplo, al nombrar una población, ¿no? Solamente con nombrarla, a quien vive allí tiene menos posibilidad de encontrar trabajo, ¿no? Eso es una forma de racializar por el hecho de vivir en determinado lugar y que ese lugar haya sido condenado como lugar peligroso, por ejemplo, ¿no? En el caso de la racialización, ya sea contra las personas migrantes, ya sea contra los pueblos indígenas, y efectivamente la manera en que eso se instala al interior de nuestro pensamiento, nuestra forma de relacionarnos, yo sigo pensando que la mejor manera de trabajar esto es conversar. Conversar, atravesar por un verso, ¿no? Conversar y poner de nuevo otra vez sobre la mesa, por ejemplo, los momentos en que uno ha racializado a alguien. Nosotros hemos trabajado mucho con ejercicios como recuerdos de la infancia, ¿no? Nos ha ido muy bien con eso, en pensar, por ejemplo, cuando nuestros padres nos prohibían jugar con ciertos niños y nos decían que era mejor jugar con otros o con otras. Si uno va y vuelve a la infancia, pero ahora ya con, digamos, con esta mirada adulta, ¿no? No con lo adultocéntrico, sino que recordando y haciendo memoria, porque efectivamente la historia necesita de esa memoria, uno puede pensar como en la canción de Rubén Blades, ¿no? No juegues con niños de color extraño, ¿no? Cuando él plantea eso, efectivamente puede ser que ahí, trajinando en la infancia, uno entre en la educación. Y en la educación familiar, en primer lugar, que es la fundamental, porque, por ejemplo, en un trabajo que hicimos con jardines infantiles hace ya bastantes años, los niños nos enseñaban a nosotros, aprendimos mucho de las educadoras de jardines infantiles, que los niños antes de los 4 años no hacen diferencia por color de piel. Y por lo tanto, alguien se los enseña, alguien le enseña a hacer esa diferencia, ¿no? Y cuando trabajábamos con niños muy chiquitos, en que les decíamos, ¿qué te gusta más de esto, del otro? Los niños siempre se iban, no sé, el sombrero es distinto, ¿no? Los zapatos, ¿no? La cartera que lleva, la manera de hablar, pero no referían al color de piel, en donde el color, sea cual fuese, no era un impedimento para poder jugar entre ellos. Yo pienso que por ahí digamos, la posibilidad, más que dictámenes o que protocolo o que obligaciones, ya todos los viernes tienen que ir a una clase porque es obligatoria sobre interculturalidad, es preferible buscar el momento de conversar, ¿no? Y de buscar en nuestras propias experiencias, ¿no? Efectivamente, lo que hacemos o lo que nos han hecho. Otra cosa que también ha sido bastante recurrente es lo que nos ocurre a nosotros, chilenas y chilenos, cuando viajamos. Y ha habido muchísimas experiencias de maltrato en otros países y me recuerdo de algunas historias de estudiantes universitarios en un momento en que había mucha persecución por la sospecha de ser musulmán. Me acuerdo que fueron dos chicos que yo conocía que viajaron y yo les dije, ¿saben qué? Córtense la barba antes de ir. Y no me creían, encontraron que era absurdo, no los dejaron entrar a España. Me acuerdo que fue un momento muy complicado para ellos, pues se recordaban, porque efectivamente uno puede ser confundido, ¿no? Con la persona racializada y maltratada o maltratado por el hecho, por ejemplo, de ser chileno en algunos lugares de Suecia, en algunos lugares de Dinamarca, o en países en que nos ven a nosotros como los niños de color extraño, con los que no hay que jugar. Entonces, efectivamente, creo que es una reflexión muy interesante porque no podemos pensar, ¿no es cierto?, en las migraciones, si no nos pensamos nosotros y nosotras también como posibles migrantes, pensando que hay, no sé, 1.100.000 y tantos mil chilenos y chilenas viviendo fuera de Chile por razones de emigración de nuestro país. Años 50, 60, recuérdense, por problemas económicos, ¿no? Y crisis económica, y después de los 70, en el 73 en adelante, también muchos refugiados políticos y gente que salió al momento de la dictadura. Y que efectivamente la vida al exterior no ha sido una vida siempre tan fácil. Y por último, pensar en quién viaja. Solamente cuando alguien o gana una beca, o tiene que partir un tiempo largo porque consiguió un trabajo en otro lado, o porque se enamoró, etcétera. Pensar en lo que trabajó, bueno, pensando en Walter Benjamin, ¿no? ¿Qué es lo que usted pone en su maleta cuando se va para 3 años? ¿Qué echa dentro de la maleta?
solamente ropa o coloca un retrato, las fotografías de sus padres, las fotografías de la familia, algún recuerdo? Porque efectivamente migrar es desplazarse, es moverse, ¿no? Pero no siempre se hace en las mejores condiciones. Y como migrar se considera un derecho humano, a pesar que hayan personas que dijeron que no durante mucho tiempo, que no era un derecho humano, y algunos lo siguen diciendo, imagínense lo que implica partir de un día para otro, dejando absolutamente todo, y donde la valija se va achicando en la medida que se pasa por la frontera, y si se pasa de manera irregular, es más pequeña todavía, y la gente suele llegar sin absolutamente nada a Chile. Es decir, son unos periplos muy duros sobre los cuales hay mucho que reflexionar. Yo creo que con eso estamos, ¿no? Sí, no, bien, muchas gracias, profesora. Y solamente dos, más bien hay una reflexión, pero unas preguntas a propósito. Adelante. Yo lo mencionaba, ¿no? Es casi una treintena de personas y de equipos que trabajan específicamente en lo público y nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué país vecino tiene una mejor política pública para las personas migrantes? O eventualmente hacia dónde podemos mirar, esa en el fondo es la pregunta. Un poquito mejor es la de Argentina, pero también limitada. Ecuador también, pero también limitada, porque depende también de quién sea la comunidad que llega en determinado momento y lo que ocurra con esa comunidad. Yo creo que en América Latina todavía tenemos una deuda grande con lo que son las políticas migratorias, ¿no? Y que tiene que ver además con la cuestión económica, con la instalación de fronteras, con políticas restrictivas. Bueno, uno puede mirar un poco a Canadá en algún momento. Yo les diría que hay muy pocos lugares en donde todavía uno puede tener confianza en una política migratoria, pero me parece que la de Argentina es más interesante que la que tenemos ahora, sobre todo con una nueva ley sobre la que tenemos muchísimas críticas, ¿no? Algunas cosas pudimos hacer, creo que la gente internacional de derechos humanos lo sabe, pudimos meternos en algún momento para ver si lográbamos mover un poquito lo duro que estaba todo, sobre todo con respecto a los niños y las niñas, hijas e hijos de inmigrantes, que lo pasan muy mal, y que hoy día además están viviendo algunos niños lo que se llama la llegada de niños no acompañados, ¿no? Donde hay mafias en la frontera, donde hay coyotes en la frontera, donde hay tráfico ilegal de migrantes, donde hay trata sexual de mujeres migrantes que llegan también engañadas. Y no sé si ustedes ven como yo, pero se sabe tan poco de eso, ¿no? Y cuando se sabe tan poco, o parece que no hubiera detenciones, porque efectivamente estando la persona migrante en un lugar inferiorizado, la atención sobre lo que le pueda pasar es mucho menor. ¿A quién le importa, no? Lo que le pasa, no sé, a una chica venezolana que entró irregularmente y que trata de vender cosas en la calle. ¿A quién le importa lo que le pase? Y puedo recordar una historia que es mucho más dura también, o como muchas otras, que es el caso de Joan Florville, porque efectivamente, 30 de septiembre de 2017, cuando muere Joan Florville, todavía no se sabe si muere o si la mataron, ¿no? Era una mujer, era negra, era haitiana, era pobre, era madre y no hablaba castellano. Y me detengo en esto para decir que cuando se dice, y justamente en los servicios públicos, tantas veces que hay barrera lingüística con el creol, a mí me llama la atención porque cuando se trata del alemán o del inglés, no se plantea una barrera lingüística. Es decir, la lengua creol también sufre de racialización para verla en un lugar inferiorizado. Bueno, y contarles que nosotros estamos ya hace varios años intentando que el 30 de septiembre podamos instalarlo como el Día Nacional contra el Racismo en Chile. Bueno, seguiremos luchando por eso, a ver si lo conseguimos con las organizaciones migrantes, promigrantes y todas las asociaciones con las que trabajamos con las poblaciones migrantes y también con mucho apoyo de organizaciones de pueblos originarios. Bien, sumar un par bueno, voy a hacer un comentario que nos dejan también en el chat. Dice, tremenda expositora María Emilia Tillú, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y también por despertar nuevos intereses de investigación. Quisiera aglutinar dos consultas que nos hacen y que son directamente
vinculadas hacia nuestro país. Dice, primero, qué brechas socioculturales tenemos como país para vencer el racismo. Pero la voy a complementar con una segunda que nos plantean. Dice, ¿es posible o es factible introducir cambios estructurales en un país como el nuestro en esta materia, cuando estamos tan influidos por culturas como la estadounidense, en la cual la solución para resolver la otredad es reconocerla dándole un nombre? Dice la persona que hace el comentario. Pienso, por ejemplo, en la distinción que hacen entre white people, gente blanca, BIPOC, o lo que está muy en boga, ¿no? Entonces, alude un poco también a esta lógica, o sea, tanto brechas socioculturales de nuestro país, pero también cómo o si es posible incorporar estos cambios estructurales que son tan necesarios, pero muy complejos, me imagino, de poder implementar. Sí, yo creo que en nuestro país, 17 años de dictadura y los años que siguieron, hasta por ahí nomás se desprendían de muchas cosas de la dictadura. Nos privatizaron la vida. Primero nos privatizaron los bienes naturales, se volvieron privados. Después nos privatizaron la vida, ¿no? Con la privatización de la salud, de las pensiones, de la educación. Y obviamente nos convertimos también en, como dice por ahí Tomás Mulián, un individuo consumista, propiamente consumista, ultra neoliberal, ¿no? Competitivo. Bien saben los trabajadores de los servicios, como sabemos nosotros también en las propias universidades, que hoy día, si no se compite, la gente muere prácticamente, ¿no? Que no se trata de escribir cualquier cosa, sino en artículos indexados de alto ranking, que compiten entre los de alto ranking con los de ranking más arriba todavía, en donde el libro ya no se lee, sino lo que se lee es un artículo que generalmente lo leen 2 o 3 personas y nadie más, pero que lamentablemente estamos en un país ultra competitivo, un país complejo, un país que todavía no ha salido de sus propias violencias y de sus propios conocimientos sobre sí mismo. Efectivamente, tiene usted mucha razón, la persona que plantea la dificultad de cambios estructurales, yo creo que es para muy largo plazo. Ojalá algo veamos de eso, ¿no? Yo pienso que, por eso digo, en algún momento ojalá pensemos en alguna legislación que prohíba prácticas racistas y discursos de odio, porque lo único que hay, que es la ley Zamudio, no consigue responder, ¿no? No sé, cuando va una chica en una micro y es toqueteada por un montón de gente por el hecho de tener un cuerpo que no tenemos las chilenas. Eso se ve muy a menudo, ¿no? Necesitamos de algo que pueda legislar, pero efectivamente creo que estamos lejos de eso. Sin embargo, yo por ahora quizás por abajo, pienso que siempre las cosas son por abajo más que por arriba, hay muchas cosas que se han hecho. Doy solamente el ejemplo de varias ollas comunes en las que he participado, en donde una de las cosas más interesantes que escuché en 2 de ellas es que las vecinas me decían, aquí no hay migrantes, hay vecinas. Y no las nombraban ni los nombraban como migrantes. Aquí decía lo interesante, que todos los días hay una alimentación como si fuera un restaurante extranjero. Todos los días comemos cosas distintas y hemos aprendido a hacer distintas cosas. ¿Y cómo ocurrió eso? Por la necesidad de organizar ollas comunes en campamentos, por ejemplo, ¿no? Y pienso en el campamento Los Arenales de Antofagasta, o en el macrocampamento de Alto Hospicio en Iquique, con dirigentes, las 2 migrantes, en campamentos gigantes, ¿no? Y que han hecho un trabajo maravilloso en donde ya, digamos, la interculturalidad no es muy necesario aprenderla como en una clase, sino que se practica cotidianamente, porque efectivamente la palabra migrante, si ustedes lo piensan bien, es una palabra que contiene puras cuestiones negativas. Y si uno dice, no, es un extranjero, puede que se refiera, no sé, a un chico que llegó de Suiza, ¿no? Y que estos son ejercicios que han hecho los estudiantes, que son muy divertidos, ¿no? Entonces la gente dice, no, pero invítalo a tomar once a la casa, a tu compañero, invítalo a almorzar, ¿no? Invítalo a cenar, porque vas a tener en la casa a un europeo compartiendo la mesa. Yo creo que esa huella terrible de sentirnos europeos está muy puesta todavía encima de Chile y efectivamente digamos, el acercamiento hacia lo norteamericano, ¿no? El deseo por Estados Unidos, el verlo como efectivamente el lugar donde está, ¿no? La olla con el oro, ¿no? Es un tremendo error porque no hemos logrado sacarle partido a la riqueza de nuestra región, a la riqueza que hay en el modo de vida en Bolivia, el modo de vida en Perú,
El orgullo en algunos países de presentarse como pueblos indígenas, ¿no? De vestirse como ellos, de hablar como ellos, y no tener que entrar en esta homogeneidad. Ustedes saben que la sociedad chilena ha sido construida como una sociedad homogénea, donde se supone que todo es homogéneo y no es homogéneo. Somos diversos. Entonces, ahí quizás por abajo hay que hacer muchas cosas, digamos, en las organizaciones sociales, en los grupos de la lucha por la vivienda, porque en la lucha por la vivienda estamos todos. Yo vivo en un lugar donde está lleno de carpas, está la gente viviendo en la calle, con frío, con niños, con bebés, mujeres, hombres, ancianos, y hay gente de todas las nacionalidades, en esas condiciones terribles de vida. Entonces, uno va a la fundación de gente de la calle y ve que los trabajos que ellos están haciendo los están haciendo para toda la comunidad sin diferenciación. Entonces, por abajo y por arriba y por el medio, ojalá que logremos que las universidades, por ejemplo, que son lugares, sobre todo las universidades públicas, que son lugares del conocimiento, que son lugares de la creatividad también, la importancia del arte, ¿no? La importancia de buscar, bueno, ¿por qué a los chicos les gusta tanto el reggaetón? Si hoy día el perreo se hace a nivel nacional, no es solamente en un sector mal visto, sino en todas partes. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa música? ¿De dónde vienen los ritmos? Entonces, creo que tenemos que salir un poquito de este sur donde a veces, digo sur en general, ¿no? Donde estamos un poco a veces instalados y mirar hacia el mundo, sobre todo cuando parte de ese mundo viene hacia nosotros, siendo los vecinos que tenemos en una región que se llama América Latina y que en realidad nos refleja todo. Si bien el nombre América Latina, lamentablemente, no se lo dieron sus propios pueblos, pero bueno, así se llama por el momento. Eso. Bien, muchas gracias. Y usted hizo alusión hace algún momento respecto a lo que es la interculturalidad o cómo aparece y emerge y está presente, ¿no? Y nos hacen una pregunta que está relacionada precisamente con esto. Dice, ¿el concepto de interculturalidad en la actualidad es una herramienta que impacta el racismo? En el fondo es una pregunta y a su vez tal vez una aseveración. Y la pregunta también se complementa y dice, ¿en la práctica es tangible o solo queda en el discurso que es más bien de carácter político? Hoy, pero es que tiene toda la razón, una pregunta que se responde a sí misma. Lamentablemente, ¿quién dice hoy día que no es intercultural? Todo el mundo dice que es intercultural. Donde uno vaya, le dice, no, aquí somos interculturales. Pienso el otro día en una escuela, me dice, mire, aquí somos interculturales. O sea, cuando hay la fiesta de Perú, hacemos la fiesta. No digo, pero eso no es interculturalidad, ¿no? Porque interculturalidad efectivamente tiene que ver con un deseo de conocer otra cultura también. Pienso en la salud pública, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos, que a mí me es más fácil también hablar desde lo que hemos hecho y lo que hemos visto, ¿no? En una ocasión, una médica me decía que estaba muy preocupada porque había una señora que le daba harina a su hijo, ¿no? Entonces yo le pregunté si era harina tostada, me dice que sí. Y yo le dije, pero si yo comía cocho cuando era chica, con agua, con leche, con miel, y nunca me enfermé. Pero lo que llamaba la atención de su molestia era que se trataba de una familia haitiana, ¿no? También muchas veces me dijeron que estos niños que comen desde tan chico tantas cosas picantes, pero tenía que ver con una cultura donde efectivamente, por ejemplo, la sopa haitiana, que es la del 1 de enero, es muy parecida a la cazuela, ¿no? Pero tiene efectivamente mucho picante, porque así lo comen ellos, ¿no? O sea, en la alimentación, en la manera de relacionarse también, en la manera de vestirse, en la manera de celebrar sus actos religiosos, ¿no? Eh, en la manera de educar a los niños. Tenemos modos distintos y sobre todo en la manera de cuidar el cuerpo. Aquí voy a referir a Fanon en un trabajo que él hace cuando él habla del africano y de cómo lo atienden los médicos en París, ¿no? Y nos tocó ver situaciones muy similares. Por ejemplo, Fanon cuenta, porque Fanon era psiquiatra, también estaba en la medicina, ¿no? Y cuenta que va un día, él está en esos diálogos presenciando, ¿no? Va un hombre africano
al médico y le dice que lo va a ver porque le duele todo. Entonces el médico le dice, dime dónde te duele, muéstrame. Y le dice, no, si me duele todo el cuerpo. No te puedo mostrar dónde me duele porque me duele todo, ¿no? Y tomo ese ejemplo porque esto fue un trabajo que él hace por ahí por los años 50 y me recuerdo de unas entrevistas que hicimos hace, yo creo que 1 año y medio atrás, donde un médico me decía que no podía atender a alguien que no era capaz de mostrarle el lugar del cuerpo que le dolía porque decía que le dolía todo. Después, conversando con la persona, que era de otro país, por supuesto, nos contaba que ellos tenían otra forma de tratar las dolencias del cuerpo. Era una mezcla también entre medicina natural y oración. ¿Pero acaso entre nuestros pueblos no encontramos cosas similares? Aquí voy a dar un ejemplo que me tocó vivir a mí muy chica, cuando mi abuela me llevó para que me quebraran el empacho. Nunca lo voy a olvidar. Y me recuerdo perfectamente del ritual donde me llevó, porque yo estaba enferma, y estaba ya más grande como para recordarlo. Entonces, ¿es solamente la medicina o la biomedicina la que nos va a curar? ¿Hay posibilidades también de enfrentarse o de conocer otras formas de curar y de cuidar al cuerpo? Por supuesto que sí. Entonces, me parece que la interculturalidad, que tiene una serie de definiciones y hay un montón de autores para definirla, pero tiene que ver con el hecho de que la cultura del otro no puede ser ni mejor ni peor que la mía. Es su cultura y puede que en algún momento se aculture o no con la mía, ¿no? Y en que en algún momento permanezca la de él o la de ella dependiendo de lo que ocurra, ¿no? Entonces, también diríamos las personas, ¿no? Los actores sociales, los seres humanos que estamos en estas relaciones, descubrimos cosas muy interesantes. Yo tengo un amigo que es un médico cubano que llegó a Chile hace muchos años y es negro. Y cuando llegó tuvo muchas dificultades para encontrar trabajo, porque había gente que no quería ser tocada por él. Y en un momento, en un lugar X, porque no voy a dar detalles, ¿no? Había una persona, una ancianita, muy anciana ya, que estaba muy enferma y no sabían qué hacer, la familia no sabía qué hacer porque querían efectivamente ayudarla en un momento de una enfermedad que nadie entendía de qué se trataba. Y llamaron a este médico con un poco de desconfianza y parece que lo que tenía no era tan grave, efectivamente, no sé, el que le hizo, le dio 2 o 3 cosas y la señora se mejora, ¿no? Y apareció entonces como algo así entre médico y brujo, y tenía filas de gente que le iban a ir a su casa por distintas razones, ¿no? Luego después le costó menos conseguir trabajo, se fue al sur de Chile y consiguió trabajo allá, pero era un momento en que el cuerpo negro, su negritud, era inaceptable o insoportable para algunos chilenos y chilenas. Hay un librito que tradujimos de David Le Breton, en la editorial LOM, que se llama Variaciones sobre el cuerpo, y tiene un capítulo sobre el racismo, en donde Le Breton trabaja muy bien el racismo de los sentidos. Entonces trabaja el oído, el olfato, el gusto, el tacto, la vista y la audición, para explicar que efectivamente algo así como la música nuestra es la buena música. Yo debo ponerla a determinado volumen porque más fuerte ya molesta y menos fuerte no se escucha. Dependiendo del país donde se va, hay prohibiciones para poner música, por ejemplo, después de las 6 o después de las 7 de la tarde, después de las 8 de la noche. El ruido, por ejemplo, puede ser colocado también en el lugar de la racialización. Los acentos con los que se habla español pueden ser acentos bienvenidos o malvenidos, ¿no? En un momento, 2 chicas de una escuela de Santiago, 2 chicas peruanas ganaron como sucesivamente 2 o 3 años los concursos de lenguaje que hacía la escuela. Y las chicas ya no querían ganar los concursos porque eran castigadas por ganar los concursos porque eran peruanas. Si bien el colegio exhibía las copas, compañeros y compañeras de curso, estoy hablando de hace bastantes años atrás, hoy día ya ese problema prácticamente no existe, pero eran cuestionadas porque no podían soportar que las niñas
hubiesen ganado concursos de lenguaje si no eran chilenas. Entonces, la interculturalidad implica mirarse a sí mismo, ¿no? Yo diría incluso mirarse al espejo, mirar cómo son nuestras cejas, nuestros pómulos, nuestra nariz, nuestro color de pelo, nuestra forma del rostro, y buscar quiénes somos para ir a revisar algunos textos sobre, hay uno, por ejemplo, que se llama El ADN chileno, que lo escribió una profesora de la Universidad de Chile, y que muestran cuánto es el porcentaje de sangre indígena y negra que tenemos en nuestras venas chilenas y chilenos, y probablemente muchas sangres más, porque la diversidad hoy día con el ADN han hecho muchos ejercicios a nivel mundial y es sorprendente, ¿no? La gente encuentra que tiene orígenes chinos, qué sé yo, árabes, asiáticos, en esto que somos, una gran especie humana con muchísimas mezclas. ¿Qué mejor que eso? Bien, muchas gracias, profesora. Muy clara la exposición y complementa de muy buena forma también lo que son estos propósitos que yo planteaba al inicio sobre el diplomado, ¿no? Es decir, no solamente incorporar elementos conceptuales, etcétera, sino que también incorporar competencias en estas materias y sobre todo del quehacer no solamente laboral y cotidiano, sino que de nosotros mismos como sujetos que también podemos estar y probablemente estamos también realizando esas acciones que esperemos se puedan revertir, porque la verdad que las consecuencias son muy complejas y muy estructurales, como ya lo hemos visto. Le quiero agradecer nuevamente por su espacio, por atender el llamado, así que muchas gracias, espero que esté muy bien y esperamos encontrarnos y poder compartir en alguna próxima oportunidad. Así que con esto la despedimos, profesora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias a su equipo, muchas gracias a las y los estudiantes, les deseo que les vaya súper bien, maravilloso diplomado, ojalá pudiera darse en todas partes. Hasta luego. Ok, Muchas bien, gracias. muchas gracias, que esté bien. Bien, a continuación debo presentar lamentablemente las excusas de nuestra próxima expositora, doña Rosa Catrileo. Me acaba de escribir parte de su equipo, lo voy a leer para no equivocarme. Ella venía en viaje hacia Temuco y desde acá, desde la Araucanía, se iba a conectar una vez que llegase. Sin embargo, hubo un inconveniente en su vuelo, por lo que me indican. Estaba hasta hace algunos minutos en el aeropuerto, intentó conectarse, sin embargo me dicen que lamentablemente no va a poder participar, así que transmito las excusas respectivas y comprometemos también la invitación para ella a que sea parte en algún espacio también del diplomado y poder compartir. Y yo sí quisiera compartirles y es algo que habíamos discutido también con la Damián Rosa Catrileo y también parte de su equipo. Finalmente el desafío del reconocimiento de los derechos fundamentales y también está así declarado en distintas normas internacionales sobre que los pueblos indígenas tienen precisamente el derecho a ser reconocidos y mantener su cultura. Pero para eso no basta solamente con el resguardo de los derechos en términos de lo que son personas individuales, ¿no? Sino que requiere de distintas protecciones especiales como pueblo para mantener su historia, su lengua, sus tradiciones, su cultura, y lo que hoy está en boga también y que se pueda incorporar a través de un proceso constituyente en términos de lo que son sus principios y valores. Dicho esto, un breve análisis respecto de las constituciones con las cuales ha contado nuestro país. Solamente hay una mención en la Constitución de 1822 respecto donde se incorpora en el artículo número 47 que corresponde al Congreso cuidar de la civilización de los indios del territorio. Es la única alusión. De ahí en más no se encuentra, no se incorpora. No obstante, como bien ustedes saben y probablemente a lo largo del programa también lo vamos a revisar, respecto del reconocimiento o de la Declaración Internacional de Reconocimiento también de los Pueblos Originarios, lo que es también el propio convenio 169 al cual adscribe nuestro país desde el año 2008-2009 entra en vigencia, en donde claramente hay una presión también de alcance de normativa internacional en estas materias que hace fundamental la incorporación y el resguardo de estos derechos. Es así que dentro de cada uno de los componentes y de los ejes que tiene el borrador de la nueva Constitución, que está recientemente en revisión, nosotros como instituto hicimos una revisión de un total de 8 capítulos que lo integran, ¿no? Desde el componente de la democracia, los principios constitucionales, la definición de Estado regional, los derechos fundamentales,
temas medioambientales, sistemas de justicia, de conocimiento y en particular el último capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas. Ese material lo vamos a compartir con ustedes como integrantes de nuestro programa de diplomado, en donde precisamente pueblos indígenas, mapuche, pueblos originarios, la interculturalidad, lo intercultural como tal, multiculturalidad, pluriculturalidad y plurinacionalidad son incorporados también a este cuerpo y a este documento que se ha entregado. Solamente destacar dos artículos que resultan relevantes a la luz también del inicio de este programa de diplomado en términos de lo que es la interculturalidad, en donde Chile se reconoce como un Estado plurinacional e intercultural, bien digo, que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Y es así que plantea este artículo que son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuche, aymara, rapanui, licarantay, quechua, coya, dieguita, chango, cahuéscar, yagán, sertman y otros que puedan ser reconocidos en forma que establezca la ley respectiva. Es decir, en la actualidad, y este borrador de constitución reconoce a un total de 11 pueblos y naciones preexistentes, y por lo tanto establece que estos pueblos preexistentes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de derechos no solamente individuales, sino que colectivos. Y es así que hay una serie de otros apartados que incorpora este documento y este texto, por lo tanto nosotros vamos a compartir con ustedes, y ya para ir finalizando, volvemos a presentar las excusas a nombre de la Lamien Rosa Catrileo, y que parte de su equipo nos escribió hace algunos minutos. Vamos a compartir este material, vamos a agradecer también y nuevamente saludar a quienes nos acompañaron en este espacio, no solamente de reflexión, sino que de conversación, y agradecer también a quienes nos expresaron sus interrogantes y sus reflexiones, que sin duda son muy importantes para el beneficio no solamente del programa, sino que también de abrir esta discusión, de estos espacios, de reconocernos a nosotros mismos también, no solamente como sujetos, sino que también como organizaciones, desde el ejercicio de la gestión pública, ¿no? Me refiero básicamente, ya sea desde un servicio público de alcance nacional, desde el punto de vista jurídico, desde un gobierno subnacional, entiéndase gobierno regional o municipio. Por lo tanto, resulta clave poder atender estas miradas, insisto, no solamente de lo individual, sino que también de lo organizacional, y cómo operamos también desde el propio Estado y de nuestras propias individualidades. Dicho esto, quiero dejar con ustedes, ya para ir finalizando y dar cierre a esta actividad, la intervención del director del Instituto de Derechos Humanos, sede Araucanía, a don Federico Aguirre Madrid, a quien doy el pase para poder hacer uso de la palabra y poder saludarles en esta nueva versión de el Diplomado en Interculturalidad y Derechos Humanos para la Gestión Pública. Gracias, Osvaldo. Mari Compuche, Mari Compulamien. Quiero, en nombre de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía, extender un saludo fraterno a las y los estudiantes que van a formar parte de este proceso formativo, que en una alianza que tiene el Instituto con la Universidad de la Frontera, en particular con el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales, hemos venido desarrollando desde ya hace 3 años. Quiero saludar muy especialmente en este momento también y agradecer en particular a quienes han sido unas verdaderas luchadoras por hacer realidad este esfuerzo académico, a Natalia Caniguán, la exdirectora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la UFRO, y a Soledad Molinet, funcionaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de la Araucanía y responsable del área de promoción y protección. El diplomado representa un espacio, y yo invito a las y los estudiantes a hacer de este un espacio de diálogo que tiene como propósito, entre otros, el instalar temáticas que desde la región de la Araucanía tienen un enorme sentido. Y lo digo porque estos espacios y estos territorios son escenarios de un conflicto en donde la negación de los derechos individuales y colectivos del pueblo nación mapuche son parte que está subyacente a la relación de conflicto y de afectación de los derechos humanos de
quienes habitamos y quienes habitan este territorio. El diplomado se construye desde estos territorios que se encuentran, como señalo, asolados por una política de Estado que se ha construido desde la negación del otro, desde la negación, reitero, de la existencia de un pueblo preexistente, desde la negación más completa y sistemática de los derechos individuales y colectivos que le asisten al pueblo nación mapuche. Las y los funcionarios públicos tenemos una obligación en esta materia. Somos nosotros quienes podemos comprometer la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos, y este diplomado se inscribe en ese esfuerzo por superar la invisibilización de los pueblos, de los otros, de las otras, el reconocer a esas y a esos como sujetos titulares de derechos, y el construir o colaborar en construir una cultura respetuosa de la dignidad de las personas. Quiero agradecer al Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la UFRO en acompañarnos en estos desafíos, en esta asociación colaborativa que tenemos por dar y hacer este esfuerzo pedagógico, pero que, reitero, no es solo académico el esfuerzo, es una reflexión que se da en un contexto político muy determinado, y creemos que este diplomado debe contribuir a avanzar precisamente en superar las situaciones de vulneración de derechos de las que somos testigos como organismo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en la región. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Agradecemos la intervención de Federico, y claramente este esfuerzo por superar la invisibilización, como bien mencionabas, y ser reconocidos como sujetos de derecho, probablemente es uno de los desafíos principales, entre otros temas que tú haces mención. Y ya para ir finalizando, quisiera destacar algunas instancias de quienes nos acompañan desde la región de la Araucanía: Junji, Ministerio de Obras Públicas en Valparaíso, municipio de Ercilla, Departamento de Salud Municipal de Maullín, Servicio Costal Araucanía, Ministerio Público. Tenemos también Centro de la Mujer de Antofagasta y así otras instituciones, no las voy a nombrar a todas, pero que están también presentes dentro de este programa e-learning, y claramente nos veremos a encontrar en otra oportunidad. Así que muchas gracias a quienes nos acompañan en las transmisiones, tanto a quienes son estudiantes y quienes nos ven desde otros espacios y otras esferas. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos esperamos en las próximas oportunidades. Quisiera despedirme deseándole lo mejor de los éxitos en esta gestión, más bien en estos estudios, cuales ustedes prenden. Así que Mayumu Wainta Compu Eimon, Kañi Pulamien, Nutranca Palú, Tumelca Laimon Mai, Chaltumay, Peucayal, Punmay. Buenas noches, que estén bien.